En esta clase vamos a ver qué significan que una curva sea cerrada simple. Vamos a ver algunos teoremas sobre curvas planas cerradas simples y cómo calcular áreas encerradas por curvas planas cerradas simples. Vamos a tomar una curva en el plano o en el espacio, no importa, dada por una parametrización P de t con t variando en el intervalo cerrado AB. Por definición, la curva es cerrada si su extremo inicial, el punto que corresponde al parámetro t igual a, el punto P de A, coincide con el punto que corresponde al parámetro t igual b, que es P de B. Por ejemplo, una de las curvas llamadas de Lissajous dada, por ejemplo, por las ecuaciones paramétricas x igual seno de 2t y igual seno de t, con t variando entre 0 y 2pi, es una curva cerrada porque el punto que se obtiene para t igual a 0 es el punto 0, 0, y el punto que se obtiene para t igual a pi es el punto 0, 0 de vuelta. O sea, es una curva cerrada con punto inicial en el origen y punto final en el origen. Si graficamos esa curva, se obtiene un 8 que pasa 3 veces por el origen, en t igual a 0, en t igual 2pi y también en t igual pi. Lo que importa para ser cerrada es que en los extremos del intervalo, en 0 y en 2pi, alcanza el mismo punto. En este caso además lo alcanza en el interior del intervalo, en t igual a pi. Vamos a ver qué significa que una curva cerrada sea simple. Una curva cerrada es simple si la correspondencia que a cada t que pertenece al intervalo abierto A y B, o sea, sin mirar los extremos, le hace corresponder un punto del espacio o del plano, es inyectiva. Eso quiere decir que mirando el interior del intervalo donde varían los parámetros, los puntos de la curva que se obtienen no son dobles, no se obtienen más de una vez. Y además, los puntos que se obtienen mirando el interior del intervalo de variación de los parámetros, P de t, no coinciden con los extremos, que son los mismos porque la curva es cerrada. O sea, para todo t que pertenece al intervalo abierto AB, P de t es distinto de los extremos. Por ejemplo, esta curva que acabamos de ver antes, la curva de Lissajous, no es simple, pero es cerrada. Las curvas de Lissajous aparecen cuando uno conecta en el horizontal y en el vertical de un osciloscopio señales sinusoidales con distintas frecuencias. Si la frecuencia de la señal sinusoidal en la horizontal, en el eje de las X, es un múltiplo cualquiera de la frecuencia en el eje vertical, el eje de las Y, como en este caso, seno de 2t, tiene una frecuencia que es el doble de seno de t, entonces se obtiene una curva cerrada. En general son curvas cerradas no simples si el múltiplo de las frecuencias no es 1. Vamos a ver otro ejemplo de curva cerrada, ahora sí simple. También es la mitad de una curva de Lissajous, porque el parámetro t lo hacemos variar solamente entre 0 y pi. Ahora los extremos se obtienen para t igual 0 y t igual a pi. Lo que se obtiene en este caso
cuando t varía entre 0 y pi, es nada más que la vuelta de arriba del 8 antes se obtenía el 8 de esa forma. Ahora obtenemos nada más que la vuelta de arriba. Los extremos son p de 0 y p de pi, que coinciden con el origen. En el interior del intervalo 0 pi no hay ningún punto que coincida, que se recorra dos veces o que coincida con los extremos. O sea que esta curva es cerrada y simple, y además es una curva plana. Vamos a enunciar un teorema que se refiere a curvas cerradas simples en el plano, que no vamos a demostrar. Es un teorema de topología que se llama teorema de Jordan, pero intuitivamente es muy fácil de comprender su enunciado. Una curva plana, o sea, es en el plano, tiene que ser plana, cerrada y simple, separa el plano, ahora indico qué significa separar el plano, en dos componentes conexas, separa al plano en dos componentes conexas. Eso quiere decir que si miramos todo el plano sacando la curva, es como recortar el plano a lo largo de la curva, quedan dos pedazos, dos componentes conexas, dos pedazos desconexos entre sí, pero cada uno de ellos conexo, unido. Por ejemplo, si recortamos aquí en la mitad de la curva de Lissajous, alrededor de la curva verde, la parte de arriba del 8, quedan dos componentes conexas. Una acotada, llamada interior a la curva, y otra no acotada, llamada exterior a la curva. Si consideráramos toda la figura de Lissajous, o sea el 8, no separa el plano en dos componentes conexas, sino en tres. Mirando nada más que la parte de arriba del 8, separa el plano en dos componentes conexas, una acotada, la que está encerrada por la curva, llamada interior, y otra no acotada, llamada exterior. Vamos a hacer otro dibujo de cómo puede ser una curva cerrada simple en el plano. Esa curva que dibujé, supongamos que este es el extremo inicial igual al extremo final, es cerrada y simple, y si uno recortara el plano a lo largo de la curva, le quedan dos componentes conexas, una llamada interior, que es la acotada, que es esta que estoy indicando ahora, y que voy a rayar, y el resto, que es una sola componente conexa, no acotada, llamada exterior. O sea que esta parte, que aparentemente es como una laguna adentro, es el exterior a la curva, porque es conexa, no acotada. Vamos a ver la definición para una curva cerrada, plana y simple, de qué significa el sentido horario y el sentido antihorario en su orientación. Tenemos una curva plana, cerrada y simple, decimos que está orientada
por definición en sentido antihorario si al recorrer la curva deja siempre a su interior a la izquierda. Por definición está orientada en sentido horario si está orientada en sentido opuesto al antihorario. Por ejemplo, una circunferencia en el plano, orientada así, está orientada en sentido antihorario, porque deja su interior siempre a la izquierda. Una curva de esta forma está orientada en sentido antihorario, si está orientada como indican las flechas, porque deja, al recorrer la curva en ese sentido, al interior a la izquierda. No hay que olvidarse que esta parte es el exterior. Bueno, vamos a ver un ejemplo de una curva cerrada. Por definición, tiene que ser continua la parametrización de la curva, que no es diferenciable, pero que es de clase C1 a trozos. Por definición, la curva que está parametrizada como x de t, y de t, plana, o también vale esta definición en el espacio, es C1 a trozos en el intervalo a menor o igual que t menor o igual que b, cerrada o no, simple o no, no importa, si las funciones x, y y z, si estuviéramos en el espacio, son derivables con derivadas continuas en todos los puntos, excepto a lo sumo en un conjunto discreto de puntos donde puede haber discontinuidades de las derivadas de x o de y. Y esas discontinuidades son discontinuidades con salto finito. O sea, existen derivadas laterales finitas cuando t se aproxima, tanto por la izquierda como por la derecha, a los puntos donde es discontinua la derivada de x y de y. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Tomemos como función x de t en el intervalo t comprendido entre 0 y 2, x de t igual a t si t pertenece al intervalo abierto 0, 1. Perdón, el intervalo cerrado a la izquierda en 0 y abierto en 1. Y 2 menos t si t pertenece al intervalo cerrado en 1, 1, 2, cerrado en 2. Y como función y de t, raíz cuadrada de 1 menos t menos 1 al cuadrado, si t pertenece al intervalo 0, 1, y 2 menos t al cuadrado, si t pertenece al intervalo 1, 2. Perdón, voy a arreglar esto que no quedó legible.
esto es t pertenece al intervalo 0, 1, y aquí abajo t pertenece al intervalo 1, 2. Estas funciones son continuas, porque cuando t se acerca a 1 a la izquierda o a la derecha, la x tiende a 1 y vale 1 cuando t es 1. Y la y, cuando t tiende a 1 por la derecha y por la izquierda, también tiende a 1 y vale 1 cuando t es 1. Por lo tanto, son funciones continuas definidas en el intervalo cerrado 0, 2. Pero, si uno calcula las derivadas x punto e y punto, se observa que cuando t está en el intervalo 0, 1, x punto es 1. En cambio, cuando está en el intervalo 1, 2, x punto es menos 1. Tiene una discontinuidad en t igual a 1, con salto finito. Y la y también es discontinua en t igual a 1, perdón, y punto también es discontinua en y igual a 1. Si uno calcula las derivadas y punto y el límite cuando t tiende a 1, observa que tiene una discontinuidad con salto finito. Bueno, vamos a tratar de graficar esa curva y ver que es cerrada y simple. Para eso, vamos a graficar cada uno de los dos pedazos de la curva. La curva es la unión del recorrido que se obtiene cuando t varía entre 0 y 1 con el recorrido que se obtiene cuando t varía entre 1 y 2. Cuando t varía entre 0 y 1, si t pertenece al intervalo 0, 1, la x es igual a t y la y es igual a raíz de 1 menos t menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, la x está entre 0 y 1, la x es creciente, se recorre en forma creciente con t, y se cumple que y al cuadrado más x menos 1 al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, es un arco de circunferencia con centro en el punto 1, 0 y radio 1, recorrido para x creciente, significa en este sentido, que arranca en el punto 0, 0 y termina en el punto 1, 1. Bueno, vamos a borrar la parte de arriba del pizarrón para poder dibujar el otro arco que forma a la curva. Cuando t pertenece al intervalo 1, 2, la x es 2 menos t, por lo tanto, la x varía entre 1, toma su máximo valor igual a 1 cuando t es 1, y su mínimo valor igual a 0 cuando t es 2, es decreciente con t, la x, y la y es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, es un arco de parábola contenida en y igual a x cuadrado,
que va desde x igual 0 hasta x igual a 1, y recorrida en sentido de x decreciente. Si juntamos el arco de curva que teníamos dibujado cuando t varía entre 0 y 1, el que estoy marcando aquí abajo en rojo, con este último, resulta que la curva es una curva cerrada simple formada por la unión de un arco de circunferencia que va desde 0, 0 hasta el 1, 1, y un arco de parábola que vuelve de 1, 1 a 0, 0. No tiene autointersecciones, nada más que el extremo final con el extremo inicial, que es el origen. Es una curva cerrada simple. Y se observa que deja al interior del lado derecho, por lo tanto está orientada en sentido horario para t creciente. Vamos a ver un cambio de parámetros cuando uno calcula integrales a lo largo de curvas. Esto en realidad es un adelanto de lo que vamos a ver en futuras clases que se refiere a integrales curvilíneas. Tomemos una parametrización de una curva que para fijar ideas la supongo plana, pero puede ser en el espacio también, parametrizada con t variando entre a y b y orientada para t creciente. Tomemos otra parametrización de la misma curva con otro parámetro t mayúscula, y por lo tanto quedan otras funciones x mayúscula y mayúscula, con t mayúscula variando en el intervalo cd. Son estas dos parametrizaciones de la misma curva orientada en el mismo sentido. ¿Qué significa que sean parametrizaciones de la misma curva? Vamos a decir que además orientadas en el mismo sentido para t minúscula o t mayúscula crecientes. Significa que los puntos que se obtienen para cierto valor de t minúscula entre a y b se obtienen también para cierto valor de t mayúscula entre c y d. O sea que la x minúscula en un cierto t coincide con la x mayúscula en un cierto t mayúscula. Para fijar ideas vamos a suponer entonces que existe un cambio de parámetros. La t mayúscula se puede expresar en función de la t minúscula, tal que cuando la t minúscula es a, la t mayúscula vale c. Cuando la t minúscula es b, la t mayúscula vale d. Y además, que el valor que se obtiene del punto, o sea la x y la y, para un cierto t minúscula, coincide con la x y la y que se obtiene para el correspondiente t mayúscula. Bueno, el teorema que vamos a demostrar es el siguiente. Cuando se tienen dos parametrizaciones de la forma anterior, la integral entre a y b de la x minúscula de t por i punto de t diferencial t coincide con la integral entre c y d de la x mayúscula de t mayúscula por i punto de t mayúscula diferencial t mayúscula.
O sea que esas integrales se pueden calcular con cualquier parametrización de la curva, porque al cambiar la parametrización, el valor de la integral, del resultado de la integral, no cambia, a pesar de que el integrando, las funciones integrando, son distintas y se integran en intervalos diferentes. Bueno, para demostrar este teorema, hagamos el cambio de variables en esta integral. Hagamos el cambio de variables t mayúscula en función de t minúscula. Aquí donde dice x mayúscula de t, deberíamos poner x de t minúscula, que es igual a x minúscula de t, por lo dicho antes. Y donde dice y punto de t diferencial t, deberíamos poner y punto de t mayúscula de t por t punto de t minúscula diferencial t. Pero esto que está aquí, por la regla de la cadena y por la fórmula que estoy señalando con un tilde, es igual a la derivada, perdón, la fórmula que estoy señalando con dos tildes, es igual a la derivada de y punto de t. En definitiva, resulta que la integral de x mayúscula y punto diferencial t mayúscula es igual a la integral de x minúscula y punto diferencial t minúscula. De la misma manera se obtiene un resultado similar si se sustituye la x y la y, se intercambian entre sí. Vamos a ver un teorema que permite calcular las áreas encerradas por curvas planas cerradas simples, y es el siguiente. Vamos a considerar una parametrización en el intervalo AB de clase C1 a trozos, de una curva de clase C1 a trozos, plana, son solamente dos coordenadas, cerrada, simple, es importante que sea una curva cerrada simple, y orientada en sentido antihorario para t creciente. Entonces, el área del interior de la región del plano encerrada por la curva, la componente conexa acotada del plano encerrada por la curva, es igual a un número A que es siempre positivo que se puede calcular como la integral en el intervalo AB de menos i x punto diferencial t, o lo que es lo mismo, la integral en el intervalo AB de x por i punto diferencial t, se puede calcular también de la misma manera, aunque las funciones integrando sean distintos, el resultado es el mismo, o como un medio, la integral en el intervalo AB de x i punto menos i x punto
diferencial T. La demostración de este teorema la veremos más adelante como corolario del teorema de Gauss, que vamos a ver en este curso dentro de algunas clases. O sea, vamos a escribir aquí entonces que la demostración veremos más adelante como corolario del teorema de Gauss. Que es uno de los teoremas, si no es el más importantes de este curso. Vamos a ver como ejemplo el área encerrada por una elipse de semiejes A y B. Tenemos las ecuaciones paramétricas de la elipse orientada en sentido antihorario, x igual a A por coseno de t, y igual a B por seno de t, con t variando entre 0 y 2pi, y vamos a usar la fórmula anterior, que es 1/2 de la integral entre 0 y 2pi de x y punto menos ix punto, integrado con respecto al parámetro t. Aplicando esa fórmula, sustituyendo x e y por sus expresiones, resulta la integral en el intervalo 0,2pi de a por b, y eso es igual, dividido 2, y eso es igual a pi por ab. Como caso particular, tenemos el círculo, la elipse de semiejes A y B, cuando A y B son iguales a un cierto número positivo r, es una circunferencia de radio r. El área del círculo de radio r, se obtiene entonces sustituyendo A y B por r en la fórmula anterior, de donde resulta pi r cuadrado. Una observación: cuando uno aplica estas fórmulas de cálculo de área a una curva, como la que vimos hace un ratito, que es C1 a trozos, pero no es C1, tiene que descomponer el intervalo de integración en los dos subintervalos donde las expresiones de x y de y son diferentes, y sumar las integrales correspondientes. Puede ser útil reparametrizar la curva en cada uno de esos subintervalos. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos hace un rato, la parte de arriba de la curva era un arco de circunferencia. Puede convenir parametrizarlo como con la parametrización usual de la circunferencia. Y el arco de abajo era una parábola, puede convenir parametrizarla de esta forma: x igual t, y igual t cuadrado, con t variando entre 0 y 1. Vamos a deducir a partir de las fórmulas de cálculo de áreas vistas en la parte anterior de esta clase cómo se calculan las áreas cuando la curva está dada en polares. Vamos a considerar un sistema de ejes coordenados cartesianos en el plano x e y. En él un arco de curva, no tiene por qué ser cerrada, dada en polares como ρ igual ρ de phi,
para phi variando entre alfa y beta dados. Alfa es este ángulo y beta es este otro. Vamos a calcular el área del sector encerrado por ese arco de curva y los radios que lo unen con el origen, que unen sus extremos con el origen. El borde de ese sector es una curva cerrada simple formada por tres arcos de curva. Una primera curva C1, que es un segmento de recta que une el origen con el extremo de la curva ρ de phi. Un arco de curva C2, que es la que está dada en polares. Y un arco de curva C3, que es el segmento de recta que une el otro extremo de la curva C2 con el origen. Supongamos que tenemos una parametrización de esa curva cerrada formada como unión de tres curvas con el parámetro variando en un intervalo AB. Ese intervalo AB se puede descomponer en un intervalo AC. Cuando el tiempo varía entre A y C se recorre la curva C1. En el intervalo CD, cuando T está en CD se recorre la curva C2. Y en el DB, cuando T está en DB se recorre la curva C3. O sea, este pedazo corresponde a la curva C1, este a C2 y este a C3. No importa cuál sea la parametrización. El área encerrada por la unión de esas tres curvas que forman una curva cerrada simple es, por lo que vimos antes, la integral de x y punto menos y x punto en el intervalo AB, que lo descomponemos, dividido 2, lo descomponemos como suma de tres integrales. La integral en el intervalo AC, más la integral en el intervalo CD, más la integral en el intervalo DB. Esta integral la llamo I1, esta la llamo I2 y esta última I3. Corresponden a integrales en las curvas C1, C2 y C3 respectivamente. Vimos antes que para calcular una integral de esa forma no es necesario respetar la parametrización que se tenga, por eso que ni escribí cuál es la parametrización de toda la curva unión de C1, C2 y C3. Así que vamos a elegir para la curva C1, para calcular I1, una parametrización que nos convenga, olvidándonos de cuál es la parametrización de C2 y de C3 por ahora. Para C1, observen que es el segmento de recta que une el origen con el punto extremo de la curva C2. Podemos considerar en polares que la X es igual a la distancia del origen, que la llamo T mayúscula, que va variando, por el coseno de alfa con alfa constante. Y la Y es T mayúscula por el seno de alfa con alfa constante. T mayúscula es el parámetro que ahora varía entre 0 y ρ de alfa. ρ de alfa es la distancia del extremo inicial de la curva C2 al origen. Con esa parametrización derivamos respecto al parámetro T mayúscula, calculamos x punto y punto, y calculamos el integrando de la integral I1 y resulta 0. Por lo tanto, I1 es 0. Lo mismo para la curva, para calcular I3. Para calcular I3, parametrizamos la curva C3 en forma análoga como hicimos con la curva C1, x igual a T mayúscula coseno de beta, y igual a T mayúscula seno de beta, donde T mayúscula es otro parámetro, uso la misma letra, pero es otro parámetro distinto que el que parametrizaba la curva C1, y beta es constante, es el ángulo que forma la recta con la horizontal.
Aquí también se cumple que x y punto menos y x punto es 0, por lo tanto y3 es 0. Así que basta calcular I2. La curva I2, la integral I2 corresponde a la integral sobre la curva C2, que es un arco dado en polares. Para calcular I2 parametrizamos la curva C2 como más convenga. Para eso vamos a usar la ecuación en polares. La x es igual a ρ, que a su vez depende de phi, por coseno de phi. Vamos a utilizar phi como parámetro, que varía entre alfa y beta. Y la i es igual a ρ de phi por el seno de phi. Cuando uno calcula x y punto menos y de x punto, queda igual a ρ cuadrado de phi. Por lo tanto, I2 es igual a la integral entre alfa y beta de ρ cuadrado de phi diferencial phi. Y el área pedida es igual a 1/2 la suma de las tres integrales, de las cuales la única que no es 0 es I2, así que en definitiva el área es igual a 1/2 por la integral entre alfa y beta de ρ cuadrado de phi diferencial phi.